Hola, soy Brígido Cabrera, nuevamente con ustedes en otro capítulo más, si podemos llamarle capítulo, de ¿Por qué no crece mi iglesia? Este viene siendo el capítulo número 11, refiérase al número 11, si usted va llegando a la secuencia, este es el número 11. Si usted ve alguna cosa medio extraña en el background, gente caminando, niños llorando, como en el anterior que salió un niño llorando. Estoy en una zona pública y aunque trato de disminuir el sonido, es imposible pedirle a la gente que se callen porque no es un estudio bíblico llevado a cabo en un estudio de televisión profesional, sino que estoy aquí en la ciudad de Citrus Park, Tampa, donde estoy viviendo, y quiero compartir con ustedes hoy un poco más sobre por qué no crece mi iglesia, y podríamos llamar la parte 2 de ministerios urbanos o las iglesias en zonas urbanas. Dice la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de San Mateo capítulo 9, verso 35. 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En nuestra conversación anterior estuvimos hablando de por qué mi iglesia no crece y nos enfocamos básicamente en zonas urbanas. Hoy vamos a continuar porque le prometí que iba a hablarle de mi experiencia en zonas urbanas como Albany, Chicago y otros lugares donde me ha tocado trabajar en zonas urbanas. Fui director de Ministerios Hispanos de Iglesia Reformada en América. Ya estoy retirado y quiero aclarar que aunque estoy retirado, no me acostumbro a la vida de retirado o de pensionado, sino que quiero seguir dando algo de lo que por tanto tiempo he recibido. Fui invitado a la ciudad de Albany, New York, y cuando llegué a aquel lugar, lo primero que hice fue que pregunté: ok, ¿para qué me mandan a buscar y qué quieren hacer conmigo en este lugar? Quien me invitó me dijo: necesitamos que tú nos dé una orientación de saber qué podemos hacer en esta zona, pues por lo que vemos, nosotros estamos perdiendo las iglesias, estamos cerrando las iglesias y tenemos muchas iglesias vacías y no sabemos qué hacer con ellas. Qué triste cuando a usted lo llaman y le dicen que hay iglesias que tienen que ser cerradas porque no hay gente o porque no hay quien ministre en ellas. Cuando nosotros estamos conscientes de que hay muchos pastores en zonas urbanas justamente que no encuentran un lugar donde adorar a Dios y tienen que rentar a lo mejor un garaje o rentar una tienda o rentar algún lugar para adorar a Dios, mientras hay otros lugares que están siendo cerrados porque o no se ha sabido ministrar con la gente allí, o simplemente la ciudad ha cambiado de tal manera que ya no se encuentra qué hacer. ¿Cuál fue mi experiencia? Cuando me han invitado a lugares urbanos para establecer nuevas iglesias, he hecho todo lo posible por mantener mucho silencio mientras voy guiando por las calles
y por los lugares que me está mostrando. La otra persona puede hablar lo que quiera, pero yo prefiero estar en silencio, solamente escuchando y también viendo de qué manera soy guiado por el Espíritu Santo para cubrir aquella necesidad. Me llevaron a una iglesia, la iglesia tenía como 150 años de edad, una iglesia que estaba yéndose en pedazos, con una capacidad más o menos para 500 personas. Le dije, ¿cuántas personas se reúnen en este lugar? Bueno, tenemos aquí un programa que ayudamos a la gente necesitada y cosas, pero no se están dando cultos, sino que de vez en cuando. Entonces, bueno, lléveme a otro lugar. Me llevaron a otro lugar, una iglesia preciosa, donde en una placa dice que la hija de Whitefield, aquel gran evangelista que de 1800 y tanto, era miembro de aquella iglesia. Y hay una placa que reposa en una de sus paredes diciendo que ella fue miembro de ahí, hijo del gran evangelista. Como hablará más adelante de Billy Graham y los hijos de Billy Graham y cosas así. Entonces, me pareció preciosa aquella iglesia, muy bien linda, muy limpia, muy bien pintadita todo. Y dije, qué lindo esta iglesia, pero yo quiero conocer la comunidad. Me llevaron a la comunidad y cuando me llevaron a la comunidad, comencé a ver qué tipo de gente estaban viviendo por allí. Y me di cuenta que la gente que vivían eran europeos, rusos, de diferentes lugares, polacos de diferentes lugares, y que ya no había por allí una presencia hispana. En todo el tiempo busqué quizás un rostro hispano, una tienda hispana, un lugar donde vendieran algún periódico o algo que mencionara de la zona hispana, y no había. En todo mi recorrido yo conseguí como a 3 familias que eran hispanas en todo aquel conglomerado. Me llevaron a otra iglesia. Aquella era una iglesia mucho más grande. Esta iglesia que acabo de mencionar tendría capacidad para 200 personas. Pero me llevaron a otra iglesia que la capacidad era quizás de 1000 personas y tenía lugares para dar escuela bíblica, para abrir una escuela, una iglesia grande, un templo grande, pero sin gente. ¿Qué hacen allí? Damos servicio los domingos. ¿Cuánta gente viene los domingos? Vienen 20, vienen 15. ¿Y qué ministerio más están haciendo? Mi esposa tiene un departamento de consejería que lo paga el Estado y ella es una social worker y por eso está una trabajadora social y por eso ella trabaja aquí mismo. Bueno, le dije, yo quiero que me lleven a mi hotel para ver, después de mi oración, qué me dice el Señor con relación a todo esto. Al otro día teníamos que reunirnos nuevamente. Cuando nos reunimos al otro día yo le dije, bueno, en primer lugar, ustedes me quieren dar a mí un elefante blanco. La primera iglesia, yo no la quiero aunque ustedes me la regalen por 2 pesos, yo no se la recibo. Pero ¿por qué no? Sencilla y claramente. Porque ahí hay que pagar más dinero en mantenimiento que lo que se puede hacer como ministerio. Yo me voy a pasar 3 años tratando de mantener el templo en pie y no voy a poder concentrarme al ministerio de la iglesia. Segundo, en el segundo templo, donde había estado la hija de Whitefield, para ministerio hispano no sirve, porque la comunidad hispana no vive en esa zona. Y puede que nosotros consigamos que otra gente venga, si no tienen iglesia, a congregarse con nosotros en ese lugar. Pero vendrán de otras ciudades o vendrán de otros barrios, pero en ese barrio no se puede abrir una iglesia hispana porque aunque hay 3 o 4 familias, pero quizás esas 3 o 4 familias ya se le ha predicado tanto que no quieren que le hablen más, o quizás sí quieren que le hablen más, pero ellos pueden unirse a una iglesia que esté funcionando por ahí. Cuando fuimos a hablar sobre la iglesia grande, bien grande, le dije, en esta iglesia se puede trabajar un ministerio hispano, siempre y cuando ustedes tengan el presupuesto para poder mantener en pie este lugar con las diferentes cosas que se pueden hacer.
Aquí se puede abrir un departamento de inmigración para los que tienen problemas. Se puede abrir un banco de comida para los que tienen necesidad. Se puede abrir un departamento más amplio de consejería para el pueblo hispano. Se puede hacer una serie de cosas, pero todo depende si ustedes tienen la capacidad monetaria para poder mantener un ministerio así. Me fui, ese fue mi trabajo, esa fue mi orientación. Después yo di un viaje a Chicago. En Chicago me tocó ir a una iglesia de africano-americanos, o sea, de morenos. Y yo fui a estudiar cómo ellos hacían su ministerio. Una iglesia grande, vibrante, qué estaban haciendo en la comunidad. Cuando entré al templo, lo primero que encontré fue que tenían una clase de zumba, que eso está muy de moda en los últimos tiempos. Un gimnasio grande y como 300 mujeres, haciendo ejercicio y bailando zumba. No eran de la iglesia, eran de la comunidad. Después de allí pasamos a otro lugar, era una barbería que tenía esa iglesia. En esa barbería iban todos los muchachos que andaban por ahí con el pelo largo, que se querían cortar el pelo y daban una ofrenda y se cortaban el pelo. Y si no, no se le cobraba nada, pero se cortaban el pelo. Se le estaba trabajando a la comunidad de acuerdo a su necesidad. Las mujeres que estaban haciendo ejercicio, muchas de ellas preguntaban que a qué hora eran los servicios y venían a los servicios. Los que iban a la barbería, entonces, de igual manera preguntaban a qué hora eran los servicios y venían a los servicios. Luego fuimos entonces a una cafetería grande, donde se les sirve comida a todos los que de la comunidad tengan alguna necesidad alimentaria que quieran ir a comer a ese lugar. Se sirve también en los días de gracia, de acción de gracias, pues el pavo y esa cosa. Bueno, ellos tenían un trabajo completo para la comunidad, centrado todo en la iglesia y sus alrededores. Lugares también para ayudar a aquellas personas que no tenían un lugar donde estar, donde se podían quedar. Y por eso digo que era una iglesia vibrante, una iglesia renovada, una iglesia que estaba trabajando con mucho ahínco y con mucha propiedad para esa comunidad. Ellos habían aprendido a trabajar en su comunidad. Nosotros, si trabajamos en zonas urbanas, necesitamos aprender a trabajar con nuestra comunidad si es que realmente queremos que nuestras iglesias crezcan en zonas urbanas. Pero si desconocemos la necesidad de nuestra comunidad y solamente nosotros nos concretamos en predicarle la palabra de Dios, probablemente no vamos a tener el mismo resultado que si nosotros cubriéramos el trabajo integralmente. Fui a otra iglesia. Aquella no era una iglesia en sí, sino que era una especie de comunidad. Había comenzado con $2,500, hacía 25 años, en una iglesia luterana, hacía 25 años que había comenzado con $2,500 y ya ellos tenían como fondos, que dicho sea de paso, esos $2,500 era un préstamo que le hicieron, los cuales ellos tuvieron que pagarlo de regreso. Pero al tiempo que fuimos 25 años después, ellos tenían una propiedad de un edificio que costaba más de $25 millones. Esa era una parte. Habían comprado un convento donde se preparaban curas y todo, era como una escuela, un seminario de curas. Y habían acomodado aquel convento o aquel seminario para atender una necesidad que muchas iglesias no saben bregar con ella. Las mujeres que salían de las cárceles para reingresarlas nuevamente o reinsertarlas nuevamente en la sociedad. ¿Cómo trabajaba este programa? Primero, la mujer tenía que recibir la invitación del departamento que estaba ayudando a estas mujeres y voluntariamente decir: yo quiero trabajar en ese departamento, que me ayuden para poderme reinsertar en la sociedad. Con el simple hecho de desear reinsertarse a la sociedad, entonces tenían que cumplir con una serie de reglamentos que habían dentro de aquella comunidad, podríamos llamarle,
para las mujeres que habían salido de las cárceles. En primer lugar, se le daba un apartamento donde ellas podían vivir. Si tenían hijos, un hijo o dos hijos, podían vivir con sus dos hijos. Se le proveía de un trabajo dentro del mismo conglomerado, digamos, de trabajo donde ellas estaban. Iban a ganar un salario mínimo, pero ese salario mínimo ellas iban a utilizarlo para pagar su departamento, que era una cifra mínima, pero había que pagar. También se le abrió una cuenta de banco para que fueran ahorrando parte del dinero que ganaban, ya que iba a llegar el momento, creo que a los 3 o 6 meses, en que ellas tenían que mudarse de ese apartamento a su apartamento, fuera del grupo de rehabilitación, llamémosle así. Entonces, tenían que cumplir con ciertas horas de trabajo, tenían que cumplir con disciplinas también dentro del mismo grupo, y tenían que reunirse también con las demás ciertas horas del día y de la noche para intercambiar testimonio, cómo le había ido. El momento de predicarle a Cristo era en sus reuniones. Muchas, en su mayoría, de las que estaban en aquel programa, ahora eran creyentes en Cristo Jesús y estaban dispuestas no solamente a trabajar en el departamento donde ellas estaban trabajando, continuar si se le daba trabajo, porque la condición era no. Después de 6 meses usted se le va a recomendar en una fábrica o en algún otro lugar donde ya se ha hablado anticipadamente para que puedan trabajar y ser reinsertadas en la sociedad normal. Entonces, ese era un ministerio precioso, o es un ministerio precioso, porque cuando una mujer sale de la cárcel, generalmente con el primer fenómeno que se encuentra después de estar 10 años o 5 años presa, es que no tiene dónde vivir, no tiene quien se preocupe por ella y necesita una mano fuerte, necesita un apoyo sobre un hombro sobre el cual ella pueda, digamos, derramar sus lágrimas. Y la iglesia estaba trabajando en esa zona urbana allí. Sus hijos, en la hora que ellos estaban trabajando, si tenían hijos pequeños, se llevaba en una biblioteca, una librería donde se le enseñaba, como la escuela, era una escuela para ellos aprender, y arte, se le enseñaba pintura, arte, canciones, una serie de cosas. O sea que la iglesia estaba cumpliendo con su ministerio urbano. Pero todo esto salió con $2,500 que le prestaron 25 años atrás. Ya ellos eran los dueños de ese barrio prácticamente. De ahí había otro departamento. El otro departamento era de personas de la tercera edad, o sea, senior, personas ya ancianos que no tenían familia o que eran de la misma iglesia o del vecindario, que no tenían dónde vivir o que de alguna manera no sabían cómo manejarse. Pues había un edificio de 25 pisos, el que digo que cuesta $25 millones, donde también ellos tenían que hacer algún tipo de trabajo comunitario, lo que pudieran hacer, fuera abrir la puerta, fuera botar la basura, algo tenían que hacer, porque el pago que pagan en ese lugar es muy mínimo, pero sin embargo ellos tienen un lugar donde ellos pueden decir, esta es mi casa hasta que muera o hasta que el Señor lo lleve. No se le obliga a ir a la iglesia, no se le obliga, pero sí se le dice, aquí está la iglesia, estos son los programas, esto es lo que hay, es asunto de la comunidad. Las iglesias urbanas o en zonas urbanas tienen que usar muchas estrategias para poder cubrir la necesidad de su comunidad. Porque estas personas, si quizás no se congregan en la iglesia o quizás no llevan su ofrenda a la iglesia, pero la iglesia le está sirviendo a los pobres, la iglesia le está sirviendo a personas que tienen necesidad. Y eso es lo que muchos de nosotros se nos olvida de las zonas urbanas. Por último, quiero narrarle otra iglesia en una zona urbana de clase media alta. Fue una iglesia presbiteriana en el centro también de Chicago. El pastor es un hombre muy preparado,
y su iglesia tiene como 1.500 miembros o 2.000, está cerca de una universidad, y en esta iglesia la mayoría son profesionales, o sea, 95% son profesionales, jóvenes profesionales y personas que vienen de otros mundos o de otras ciudades o de otros países buscando una orientación profesional en esa universidad. Entonces allí hay un lugar donde ellos son bienvenidos, donde se les predica la palabra, donde se les da también programas para que ellos puedan mantenerse ocupados y que también pueden prepararse para el ministerio. Algo glorioso, una iglesia también con un presupuesto muy alto, pero una iglesia también de una producción muy alta, porque allí hay jueces, hay abogados, hay de diferentes profesiones que son los miembros de esa iglesia, que se pensó en ellos cuando se abrió esa iglesia en esa zona urbana, de una zona urbana de clase medio alta. Así que zona urbana no es solamente lugares pobres, hay también lugares de clase media y clase rica que son zonas urbanas, y la iglesia debe de estar pendiente de eso. Yo creo que por hoy puedo terminar con lo que el Señor le dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Soy Brígido Cabrera y ha sido un placer estar con ustedes, y los invito para que continuemos nuestra conversación. He hablado o he tratado de llevar a cabo algunos de los testimonios de lo que sucede en las zonas urbanas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escríbeme a bcabre.1950@gmail.com, bcabre.1950@gmail.com. Dios te bendiga.